Entonces a leer la palabra, capítulo número 4 de la carta a los tesalonicenses. Vamos a ver, nos dice a partir del versículo 15: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hemos dicho que, o hemos más bien empezado a hablar de los temas futuros. Estuvimos hablando hace 2 jueves lo que era el periodo de principio de dolores. Los principios de dolores, decíamos que se vienen como ya señalizando como desde el 1900 o el 1017, el 1018, 1918, del 19 al 20, donde se ha venido cada uno de los eventos que se han dado en todos estos siglos, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Hemos visto y está registrado en la historia de todos los grandes eventos naturales, pestes, guerras, hambres, situaciones que, por supuesto, decíamos, siempre ha habido desde que el hombre existe en la tierra, desde que salió del jardín, pero que en este particular, con respecto al periodo de la gracia, es donde estamos marcando más bien, y la Biblia lo dice en el capítulo número 24, verso 3 al 8 del Evangelio de San Mateo, donde nos habla de esos acontecimientos que se iban a llevar a cabo antes de su venida, y que en ese caso él dijo que todo eso, el surgimiento de falsos profetas, las guerras, las pestes, el hambre, los terremotos, todo eso era como un preludio, un antes de su venida. Pero que hemos explicado que esto ha venido siendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, a tal grado que, por ejemplo, a estas alturas concluíamos diciendo en esa ocasión que tenemos lo que es una pandemia, una epidemia que se convirtió en pandemia. Cuando se le llama pandemia, ese título es porque ya llegó a todo el mundo. Y en ese caso, pues, si el Señor dijo que los principios de dolores estaba implícito lo que eran las pestes, cuántas pestes han habido, pero esta es una peste, o es una situación que sobrepasa a todas las que nos han antecedido, aun cuando las que nos han antecedido habla de millonadas de muertos por esa causa, en el particular de guerras, de epidemias, de hambres. Pero que en esto, si nos referimos a lo que es peste, es una peste destructora. Es algo que ha abarcado todo lo que es el planeta casi, y que
el hombre en sí se ha declarado impotente. La ciencia, y usted ve que nadie. Sin embargo, decíamos que eso pues son los principios de dolores que empezaron desde el año del siglo XVII, decíamos, con mayor fuerza, cada uno de esos asuntos que he mencionado, hasta llegar ahora. En el caso de las guerras, en el caso de terremotos, es espantoso lo que está sucediendo, y es espantoso las guerras que, por ejemplo, desde el 1918, la primera guerra, la segunda, el 44, y el mundo entero está amenazado con una guerra atómica destructiva, que es algo que será espantoso. Y por supuesto eso estará dentro del marco de la gran tribulación. En ese sentido, hemos venido diciendo que lo que es el arrebatamiento de la iglesia se está acercando, dado estos acontecimientos, y al llegar al punto cero, a la hora cero de lo que es el arrebatamiento de la iglesia, o el rapto, que también se le llama, en ese preciso momento los principios de dolores en el particular para la iglesia pues dejaron de ser por el hecho de que la iglesia es levantada y sigue lo que es el periodo de la gran tribulación, que en este caso serían 7 años de tribulación que dijo Cristo jamás nunca ha habido en la tierra. Si nosotros vemos en este particular la postración que está teniendo el mundo entero, la ciencia, el poder económico, no hay economía estable, no hay economía que se haya podido mantener en este evento de crisis en el que estamos. ¿Qué no será en ese periodo? Será algo terriblemente que no se puede describir. Pero vamos a ver, vamos a entrar entonces a lo que decíamos que es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Por ejemplo, si hoy, este día, el Señor viene por su iglesia, hoy, este día, esta noche, el Señor sucede que aparece como fue la promesa que Él le dio a sus discípulos. Porque en eso tenemos que estar bien claro, que cuando el Señor da una palabra, cuando el Señor hace una promesa, es un hecho, hermanos, que eso no dejará de cumplirse al pie de la letra. Eso no nosotros podemos ponerlo en tela de duda. El Señor se los explicó a los discípulos, por ejemplo, para consolarlos en su nostalgia, en su tristeza. Les dijo allá en Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay para consolarlos, y si me fuere, regresaré y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la esperanza que cada creyente debe de fomentar siempre en sus corazones, por el hecho de que es una promesa de Dios, no es una promesa humana, y su palabra tiene fiel cumplimiento. Ahora, si en este preciso momento, decíamos, se da eso, se cumple esa promesa, pues eso es lo que vemos en este capítulo número 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Decíamos en el estudio pasado que, en primer lugar, fíjese el verso 15, decíamos, lo leíamos, donde
leemos que nos dice: por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, lo primero que estamos acá leyendo es que es el mismo Señor que vendrá. Por eso pongámosle atención a la lectura. Dice: por lo cual asimismo dijo el Señor, que nosotros los que vivimos, los que habemos quedado hasta la venida del Señor, porque el Señor mismo, verso 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, es decir, el Señor va a bajar. Pero vamos a ir viendo y repasando una vez más cuál es el efecto o el resultado o los eventos que se dan en ese regreso del Señor. Lo primero que vemos acá es que después de que Él mismo aparece a este regreso, a este cometido de recoger a su iglesia, los muertos en Cristo son los que en primer lugar leíamos ahí en el verso 16, 17, son los primeros que son atendidos por el Señor. Esto es importante por el hecho de que esto a los creyentes debe de traerle, hermanos, esperanza. Sobre todo esa esperanza para aquellos cristianos que ya se nos adelantaron. Acuérdense que el contexto de esta carta, y en este particular, este tema que está dando el Señor, es con respecto a el temor de los tesalonicenses o de los hermanos de Tesalónica, los creyentes, que los estaban persiguiendo y los estaban matando por su fe. Y entraron ellos en una duda, que qué sería de los entonces hermanos que morían, cómo sería el caso cuando viniera el rapto, porque ellos siempre tenían muy claro el regreso de Cristo, porque nada menos el apóstol Pablo era el que les había doctrinado, el que les había dado esa palabra. Y en ese contexto es que Pablo les dice: pues no se preocupen, porque en primer lugar son a ellos a quien el Señor cuando regrese va a atender. Ahora, cuando lo vemos en las Escrituras, qué importante es ver que el morir en Cristo no es una pérdida. El morir en Cristo es ganancia, porque acá está dando esa palabra que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Aquí, por ejemplo, no está hablando, fíjese bien, porque vamos a seguir ahondando en los jueves en estos temas antes de entrar a los que continúan. Pero acuérdese y vea que aquí no está hablando aquí solo está hablando de creyentes. Aquí no está hablando de el mundo inconverso. Aquí es un trato de creyentes, tanto aquellos que murieron por la fe como aquellos creyentes que están vivos. Ese es el trato. Aquí no está mencionando a otro grupo de gente, sino exclusivamente a los creyentes. Entonces, en este caso, son a ellos a quien el Señor va a atender, como decíamos. ¿En qué sentido? Va a resucitar sus cuerpos, porque es un hecho que decíamos, el hombre, su composición, o Dios lo creó alma, cuerpo y espíritu. No podemos desligar ninguno de los tres, porque los tres componen al hombre. Y por supuesto, cuando el creyente muere o la persona muere,
sea por ejemplo inconverso o converso, esa persona sale de su cuerpo. Por ejemplo, es importante ver allá en el libro del Génesis cuando habla con respecto a la muerte de Raquel. Dice: salió su alma y salió su alma. Y cuando muere Jacob, salió su espíritu. O sea, son dos versículos poderosos que nos hablan que nos identifican alma y espíritu. Entonces, cuando el creyente muere, ese cuerpo le salió la parte inmaterial, el hombre en sí, porque ya lo hemos dicho muchas veces que el hombre en sí no es este que tocamos, este que camina, este es parte del hombre, ¿verdad? Su función es como el vehículo del hombre interior. Él es el que lo lleva a trabajar al hombre interior. Él es el que lo lleva a cada uno de los lugares, y ninguno de ellos pueden estar separados. Y cuando mueren, porque el concepto o la definición de la palabra muerte es separado. Cuando es separado su alma y su espíritu, entonces ahí queda el cuerpo solo. El espíritu va a Dios y el alma, en este caso esta parte inmaterial, va a la presencia de Dios. Todo esto es importante saberlo. Entonces, cuando el creyente ha muerto, de inmediato pasa al paraíso de Dios. Decíamos el jueves pasado que cuando Pablo fue apedreado, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos, en Listra, dice que él fue al tercer cielo. El tercer cielo se refiere al paraíso que fue levantado cuando Cristo resucitó, cuando fue al corazón de la tierra. Y dice Efesios 4, llevó cautivo la cautividad. Es decir, los que estaban en el Hades, los que estaban ahí en ese lugar, fueron sacados y solo quedó nada más ese lugar para los inconversos que no han y nunca han querido nada de Dios. Es decir, eso todavía continúa ahí en el fondo de la tierra, que se llama el Hades, o sería el antesala de lo que es el lago de fuego. Es decir, es algo terrible, pero es más terrible lo otro. Y decíamos, cuando murió Lázaro, en Lucas que habla, murió Lázaro, dice, y el rico fue sepultado, y Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En ese tiempo todavía el paraíso, que era el seno de Abraham, o Abraham, ahí en ese lugar, el alma de Abraham, por supuesto, el cuerpo de Abraham estaba enterrado por allá en la tierra de Canaán, pero su parte inmaterial ahí estaba. Y ahí vemos que fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué fue llevado? El cuerpo. No, la parte espiritual, que es esencialmente el hombre en sí. En este caso vemos entonces, hermanos, que la atención primera es para los creyentes. Así que aquellos que les ha tocado ir muriendo y que por hecho tenemos que morir de una o de otra manera, así que no se me envuelva mucho, porque de todos modos nos llegará el momento, si es que no viene Cristo. Entonces vamos a ir viendo. La primera intervención es a los que murieron en Cristo. Vamos a ver verso 17. Vamos a ver ahora otro detalle que está diciendo el capítulo número 15, 51 al 53. Póngamelo ahí por favor en la pantalla. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Vamos a ver cómo
leemos acá algo importante que, por supuesto, hay que ponerle atención. ¿Dónde lo tenemos? Vamos a ver. En Primera de Corintios 15, 51 en adelante. Vamos a ver, el técnico ahí, vamos a pedirle que, si no, lo vamos a buscar acá. Pero, ¿qué es lo que nos dice Primera de Corinto? En Primera de Corinto nos habla también de la transformación, como lo está haciendo acá la carta a los tesalonicenses. Por ejemplo, vamos a ver en este capítulo número 15, 51, leemos, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, ¿qué dice? Seremos transformados. El verso 51 y el verso 52 en un momento. Bueno, vamos a quedarnos ahí porque eso lo vamos a desarrollar después. Pero todos seremos transformados, tanto los que estaban muertos como los que están vivos. Supóngase, hermanos, que fuera el rapto en estos momentos o en estos días que todavía nosotros estamos medio paraditos, que nosotros todavía estamos pues ahí, como dije, medios paraditos o luchando por estar en pie delante del Señor. Algunos tienen muchos años, algunos están empezando, pero imagínense que a esta fecha de nosotros ya hace 2000 años, si en el tiempo del inicio de la iglesia del Señor, lo que prevalecía en todo ese, por ejemplo, en el primer siglo de la iglesia del Señor, era la venida del Señor, era la venida del Señor, era la venida. Todos estaban siempre pendientes que ya va a venir el Señor, pero ellos no pudieron percibir que no es como nosotros a veces pensamos, sino que está siempre esto en la soberanía de Dios. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de experimentar. Bueno, hermano, me dirá, experimentar esta transformación, como acá dice. No todos, pero todos seremos transformados. Tenemos un porcentaje importante de que podemos ser transformados ahora en el regreso de Cristo. Pero usted me dirá, ¿y si nos pasa lo mismo que aquellos del principio que estaban diciendo ya viene, y nosotros estamos diciendo lo mismo, ya viene, y todavía faltan otros 4000 años para que venga? En ese sentido le voy a dar una respuesta. La respuesta es que las señales, los eventos futuros de las señales que Él aparecería es exactamente lo que nosotros estamos experimentando. Es exactamente lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es que no nos podríamos como poner igual que aquellos con el deseo de que ya venía, porque nosotros tenemos mayor probabilidades, porque los eventos, es decir, los principios de dolores se han arreciado, y es decir, la mujer está en los últimos dolores de parto. Es decir, el regreso de Cristo es eminente. Y al venir el Señor, si viniera en nuestro tiempo, en estos días, no se sabe, no podemos dar fecha, nosotros no sabemos, porque dijo el Señor: ni mi Padre que está en los cielos no me lo ha revelado, decía, mientras Él estuvo en su ministerio. Porque claro, en su ministerio de hijo de hombre, el Señor dejó de tener una amplitud de lo que era su saber, su sabiduría. Acuérdense que fue después de resucitado que Él dijo: me es dada toda potestad en el cielo. Es hasta después Dios le da toda la potestad. Pero mientras estuvo en el cuerpo, Él también no podía dar una fecha, porque Dios el Padre se lo había vedado.
en este caso vamos a ver si somos transformados. ¿Qué va a suceder con esta transformación, hermanos? ¿A qué se refiere? Si los muertos son tomados, sus cuerpos, y son unidos a sus alma y espíritu, y vuelve a darse la unión, la separación, se vuelve a llevar a cabo la unión de esa separación en la palabra. Ahora los vivos, supóngase que seamos nosotros los que nos toque esta tremenda bendición, porque no hay duda que podemos, hay una probabilidad es que podemos ser de esos privilegiados, que no nos lleven a enterrar, que no nos lleven a echar ahí las coronas en el hoyo de la sepultura. Pero que, hermanos, cuando habla todos seremos transformados, verso, he aquí os digo un misterio. Cuando dice he aquí digo un misterio, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el misterio que está diciendo acá? El misterio es que para el hombre natural, como dice Pablo a los Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para percibir las cosas que son del Espíritu deben de hacerse por el Espíritu. Y por supuesto para eso se requiere una regeneración, un nacer de nuevo. Y en ese sentido siempre, por ejemplo, le voy a dar esto, es importante para que vayamos entrándole a esto y no vayamos dejando mucho de explicar. Si ustedes anhela el ir aprendiendo, pues me imagino que ha de estar ahí no dormido, sino ha de estar atento. Aunque algunos hermanitos pues hoy, yo no sé, quizás andan por la playa o andan por el cine o andan por el estadio, pero yo creo que les agarró la tarde a algunos se durmieron. Pero vamos a ver, les digo un misterio. ¿A qué se refiere a un misterio? Y le dije, le voy a poner un ejemplo. Cuando Noé decía va a llover, nunca creyeron ellos que iba a llover, es decir, el mundo. Nunca, más bien tildaron de ridículo a Noé. Pero el hombre siempre, para el hombre siempre es un tabú, es un asunto oculto, no comprendible, que haya una resurrección, que haya una transformación. Ese es el misterio. El misterio en este sentido sería lo que no cree la gente, lo que tal vez ustedes también no lo creen como santos. Pero el misterio es que va a haber un levantamiento de los muertos, y muertos y vivos serán transformados. Qué misterito. Ese sí que es un gran misterio que cuesta comprender, hermano. Nosotros medio le atinamos ahorita porque hay bastante información, porque hay bastantes versiones, bastantes documentos. Pero en este tiempo era muy vedado todo esto. Entonces, pero el Señor está diciendo, les digo un misterio. La gente no cree que hay resurrección. La gente, bueno, ha ido creyendo, el mundo occidental, que en este caso también entramos nosotros, por las culturas religiosas que nos antecedieron. Pero en el caso del misterio es eso. ¿Qué misterio es el que viene y Él los resucita a los que han muerto? Y luego los que están vivos, el gremio cristiano, el pueblo cristiano, luego los que están vivos, y los transforma. Tremendo eso. Es decir, ese es un gran misterio. Es algo que no lo comprendía ni lo comprende el hombre natural. Los transforma. Vamos a ver de qué manera los transforma. Aquí está diciendo el ministerio, dice todos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este transformar es que nuestros cuerpos ya
en esa condición de transformación, nuestros cuerpos van a ser cuerpos glorificados. Nuestros cuerpos ya no serán se acabaron, como ya lo hemos dicho, las enfermedades. ¿Qué coronavirus? ¿Qué peste bubónica? ¿Qué peste aviar? ¿Qué peste ébola? ¿Qué peste? ¿Qué nada? ¿Qué diablo? ¿Y qué nada? A partir de ese momento somos transformados en un cuerpo hecho para otra esfera de gloria. Porque imagínense, hermano, qué lindo es que todo este procedimiento de Dios, qué cuido el de Dios, qué amor el de Dios. ¿En qué sentido, me dice usted? Él sabe que hizo una promesa, que a su iglesia Él la va a venir a sacar del mundo. Porque eso es lo que el Señor dejó claro, que la iba a venir a sacar. Y dentro de estos estudios vamos a ir viendo aquel mormo, aquella idea de que si vamos a pasar a la gran tribulación o qué, eso lo vamos a ver más adelante. Tenga paciencia. Tal vez no en este estudio, pero lo iremos viendo hacia adelante. Pero imagínense, el Señor rescata a su pueblo por medio de la fe, por su sacrificio, a su iglesia en particular. Pero como Él ha hecho una promesa que los va a llevar, dice Juan capítulo 14 en adelante, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios, que en la casa de mi Padre me voy. Él ha hecho una promesa. Los ángeles corroboraron en el capítulo número 1, verso 7 en adelante al 11 del libro de los Hechos: así como le habéis visto ir, dijeron los ángeles, en las nubes del cielo, así vendrá en las nubes. ¿A qué va a venir el Señor? A esto, primeramente. ¿A qué es esto? A llevarse a su novia. Más adelante vamos a ver para qué se la lleva. A llevarse a su novia. Vamos a ver. En esa idea, el Señor sabe que no se los puede llevar así crudos, pues así como en este cuerpo catarroso, en este cuerpo tosicoso, es que estamos lástima, hermanos. Es decir, aun cuando este cuerpo está todo afectado, todo moribundo, todo enfermizo. ¿Y por qué dirá alguien es enfermizo y no lo hizo Dios? Cuando Dios lo hizo perfecto. Cuando el primer Adán estaba en su apogeo, ese no le daba ningún malestar. Ese estaba en el estado de gloria. Él estaba en el estado de perfección. Aquí quien echó al traste es la hermana Eva y el hermano Adán, o el padre Adán, el que trajo todas estas necesidades del cuerpo humano. Y luego no ve pues que luego empezó la angustia cubriéndose de Dios, la vergüenza, empezó a verse desnudo, empezó la decadencia y empezó la vejez, siguió la muerte, el asesinato, el delito, el crimen, y sucesivamente se fue eso degenerando tanto que hay que leer el libro del Génesis para ir viendo todo el degenere de la raza humana. Entonces en ese campo el hombre está en lo más vulnerable que pudiera ser. El hombre a estas alturas, a lo que ha llegado Dios en su misericordia es darle 70 años, y en los mejores dice el Salmo que serán hasta los 80, y eso es el todo, que no son nada. Porque decíamos que, por ejemplo, 70 años son 25,000 días de vida. Había que, yo siempre digo ahí, multipliquen 25,000 días de vida. Y alguien me dijo, y todos los días que dormimos, entonces se le resta un montón, porque cuando uno está dormido es como que está muerto, no hay actividad. Es decir, es como dice Pedro, es como la flor de la hierba. ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? En esa condición, ¿cómo va a llevar el Señor para el cielo a esa esfera, al hombre, a ese que Él rescató? Él no lo puede llevar así. ¿Por qué?
Porque si solo sube usted un poquito a una altura, ya no, los pulmoncitos ya no le dan, ya no le alcanzan los pulmones. En esas partes altas donde hay escaladores, por ejemplo en el monte, hay por Europa hay unos montes muy altos, y en esos montes y en cualquier altura, de acuerdo a la consistencia de cada persona, en cualquier altura ya tiene problemas con la respiración. No puede, imagínese que lo agarre Dios hacia uno, de una vez explote el pedazo de carne, hermanos, en el aire, porque no le sirve a Dios. Pero es ahí donde viene el misterio. Primero los resucita y luego los transforma. Y ahora, ¿para qué los transforma? Para eso, para llevarlos para arriba. Porque desde ese momento que son transformados, llámele glorificado, ya tiene uno un cuerpo glorificado. Ya no hay toses, ya no hay gripe, ya no hay calamidades, ya no le cae mal nada. Ya usted está, o vamos a estar en una posición de gloria tremendo, que no vamos a necesitar, hermanos, un avión para volar. Nuestros cuerpos se convierten en cuerpos, por ejemplo, no dejan de ser cuerpos, pero cuerpos espirituales, a tal grado que podemos volar. Decíamos la vez pasada que la luz, ayúdeme ahí, la luz del sol, ¿cuántos minutos? 12 minutos creo, que viaja a una velocidad, no sé, por segundos de la medida hasta la tierra, para alumbrar. La luz del sol viaja a 8 minutos por segundo para poder llegar a alumbrar la tierra. Pero en ese cuerpo transformado, oigan, los que están ahí todos ahí indecisos de la vida espiritual, todos aquellos que a veces estamos en la iglesia y no sabemos ni qué andamos haciendo en la iglesia o en Cristo. Muchas veces no sabemos, andamos una Biblia, la leemos y pensamos que esto es religión, pero esto no es religión, esto es vida en Dios. Esto es esperanza eterna, esperanza que no avergüenza. En este sentido, imagínense, nosotros vamos a volar por milésimas de segundo a millones de millas, y vamos a estar en los lugares a donde seamos asignados. Cuerpos tremendos cuerpos. Qué misterio, qué misterite, dije hace un momento, qué cosa tan tremenda. Eso es el proceso de su regreso, ¿verdad? Nos va a transformar. Pero para eso, por supuesto, vamos a ver también de este capítulo en adelante, todos seremos transformados. Y dice, y oiremos el sonar de la final trompeta. Solo lo van a oír los creyentes. Por aquí vamos a ir ya como definiendo aquello que muchos han ido como tendentes a aplicar el regreso de Cristo en este particular, como sería lo que dice, vamos a ver lo que dice Mateo con respecto a el regreso de Cristo, que todo ojo le verá, que va a ser su regreso. Dice Apocalipsis 1, todo ojo le verá. Dice Mateo que sentará sus pies sobre el monte los olivos. No podemos como asociar este evento con eso ya lo vamos a explicar despuesito, que es lo que dice también Zacarías, ¿verdad? Que sentó sus pies en su regreso. Pero en este caso, esta trompeta, decíamos,
solo la escuchan los cristianos. Este sonar de trompeta solo lo oirán los cristianos. Eso es lo que está muy claro. Es decir, entonces va a ser algo que el mundo no se va a dar cuenta. Por supuesto, esto es así. Esto no lo podemos, porque ya vamos a ver por qué. ¿Por qué no se va a dar cuenta? Porque el sonido no va a ser para los inconversos. El sonido es exclusivamente para los creyentes. Estos oirán los cristianos. Ya decíamos, como dice también Mateo, uno será tomado y el otro será dejado. Eso ya lo explicamos. Ahora vamos a ver, pero para esto necesitamos ver el concepto de lo que es la resurrección. Y para ello nos vamos a ir al capítulo número 15. Vamos a buscarlo ahí, los hermanos técnicos. Capítulo 15 de Corintios, verso 20 al 23. En este capítulo 15 y 20 al 23 de Primera de Corinto, vamos a ver en este versículo: más ahora Cristo ha resucitado. Es decir, para aquellos que dicen ¿qué cosas les han metido a los cristianos? Que van a resucitar. Es que si no hubiera resurrección para los muertos, vana es nuestra fe, dijo el apóstol Pablo. O sea, el trasfondo de la vida espiritual es una resurrección. Y en este capítulo número 15, verso 20 en adelante, lo que vamos a ver vamos a reforzar qué significa lo que es la resurrección y por qué la resurrección. Mas ahora, está diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos saben que Cristo resucitó de los muertos? Primicia quiere decir lo primero de los que murieron. Es hecho, Él fue la primicia de los que murieron y resucitaron. Y sigue, porque dice el verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí ya está hablando plurales, de los muertos. Entró la resurrección de los muertos. Oiga bien esto es importante. Ahora, porque por cuanto la muerte entró por Adán. Adán no tenía que morir, pero al haber fallado, entró la muerte en Adán. Y vamos a ver, entró la muerte por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adán, el segundo Adán, es el que viene a rescatar al hombre que murió por causa del pecado. El hombre que dice que está muerto en sus delitos y en sus pecados, dice Efesios. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, oigan aquellos que dicen que el hombre muerto es el que busca a Dios. Póngale atención a esto. Por ejemplo, aquí está diciendo, porque así como en Adán todos mueren. ¿Qué significa? Todos son separados de Dios. Muerte igual separación. Todos mueren. Y separado de Dios nadie, dice Juan, nada se puede hacer. O muerto, nada se puede hacer. Y vemos acá, hermanos, vemos acá en el versículo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver algunos detalles. Póngale atención a esto. Aquí dice, en Adán todos estaban muertos, y eso es, por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Todo el género humano, desde el niñito que está en el vientre, ya viene con el pecado federal. Así se le llama a ese pecado general, federal. El pecado federal. O sea que todos. Y la bienaventurada María era pecadora. Entonces no hay uno justo, dice Romanos capítulo 3.
10 en adelante, no hay uno justo, todos se desviaron, cada quien tomó su camino. No hay, pero eso es un irrespeto, hermano, que usted esté, es que no hay uno en la tierra, nadie en la tierra que no haya estado manchado por el virus del pecado. Nadie. ¿Sabe? Le voy a decir, el único que no fue tocado por el virus del pecado fue Jesús. Ahora, ¿por qué él no fue tocado y no era hombre también? Porque él no fue engendrado por José, él fue engendrado por el Espíritu Santo. La bienaventurada María, que era una mujer piadosa, temerosa de Dios, pero eso es una cosa, pero el librarnos de la mancha del pecado, ese es otro asunto, que todo lo tenemos ya en la sangre. En la sangre, es decir, el que engendra, por ejemplo, dice que el hijo o el padre es el que pone la sangre para que se dé el engendro, y la mujer es la que pone el óvulo para que se incube ahí ese esperma que salió del hombre, que es sangre, sencillamente sangre. El que tenga oídos, oiga. Entonces, en ese sentido, vemos que el Señor es el único, de ahí nadie. Pero aquel dice que es santo, aquel otro se rasga las vestiduras diciendo que es santo, que él nunca ha pecado. Hay pecado de ocasión y pecado de omisión, hay pecado de hecho y hay pecado, es decir, el hombre no ha podido, porque por la sangre ya viene marcado con el pecado. Por eso es que el único hombre, y eso es 100% categórico, el único ser humano que vivió en esta tierra en un cuerpo que no fue alcanzado por el pecado se llama Jesús. Porque su nacimiento no fue por un acto de relación sexual de José con María, sino, acuérdese que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y le tendrás un hijo, le pondrás tal nombre. María se asustó, ella dijo, ella como era una mujer muy entregada a Dios, dijo las palabras que nosotros leemos ahí, que dijo, tu sierva, Señor, pero ¿cómo puede ser esto? Bueno, así es, hija. Así que de ti nacerá el Salvador. Por eso es que Jesús igual Salvador. Nacerá el Salvador. Entonces es el único. Entonces en este caso vamos a ver, para ya ir cerrando, hermanos, en este caso que está diciendo este versículo 22, porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Vamos a ver, entonces todos murieron y todo, fíjense, el término todo lo vamos a descifrar. Todos, en Adán todos murieron. ¿Qué le dice eso? Todos murieron. Pero cuando dice en Cristo, este mismo verso 22 de Primera de Corintios 15, 22, pero en Cristo, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, es decir, todos serán levantados, restaurados, resucitados. Pero me dirá usted ahí, pero ahí también dice un todos. Sí, ahí lo dice, un todo también, todos en Cristo. Ahora veamos cómo resolvemos este asunto, porque estamos estudiando la palabra. Entonces, ¿cómo es que se resuelve este todo? Entonces, es que en este sentido, vamos a verlo, se lo voy a poner en una lógica normal. Entonces, cuando dice todos en Cristo, entonces todos en Cristo, todos van a resucitar en su momento. Ya lo vamos a estudiar después. Todos van a resucitar, como dice Daniel capítulo 12, 2, si no estoy mal, que serán resucitados uno, capítulo 12, si no estoy mal, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Todos van a resucitar en sí. Pero aquí está hablando
los que van a resucitar, todos los que van a resucitar, oiga el que tenga oídos, luego los que son de Cristo. Está diciendo, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, no dice en la religión de Roma, no dice en la religión musulmana, no dice en la religión de Santa Talapo, no dice, aquí dice todos los de Cristo, todos los que están en Cristo, todos los que dieron el corazón a Cristo. Todos. Entonces no son todos los hombres, porque generalmente todo el que muere lo mandan para el cielo, pero al cielo no llega carne ni sangre. Para entrar al cielo tiene que pasar entrar por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Es Cristo. Para entrar al cielo se necesita entrar por Cristo, no por la religión, no por Mahoma, no por Confucio, no por Budas. En Cristo todos. Qué lindo. Entonces, hermano, qué importante es que nos refresquemos en la palabra. Qué importante es que nosotros tomemos en serio el cristianismo, el ser evangélico. El ser evangélico, arranquemos esos costumbrismos. Yo no sé con quién platicaba hace poco y le decía, esto que está sucediendo, ¿sabe por qué es? Porque Dios está meneándole el palo a los creyentes carnudos. Está moviéndoles el palo a los creyentes que ni saben qué andan haciendo, y probablemente son evangélicos creyentes que tienen ya la marca de Cristo, la salvación de Cristo, el sello del Espíritu Santo, pero muchas veces no saben qué andan haciendo, y andamos muchas veces, hermanos, andamos cabeza abajo. Y estos eventos como este virus, no hay que ver fatalidades tanto, hay que ver que Dios en su misericordia nos está hablando para que nos sacudamos el sueño adormecedor mortecino del mundo. Yo le dije a un hermano, mire, de gracias a Dios, hermano, le dije que gracias a Dios que todavía no sonó la trompeta y primero Dios mandó este volado, porque así como estábamos, le digo, estábamos crudos, hermano, le dije. Y me dijo, sí, me dijo, es cierto, hermano, me dijo, yo voy a cambiar, me dijo. ¿Acaso no es el amor de Dios esto? Hay unos que van a cambiar y hay otros, pero ya vamos a ir viendo más adelante, de acuerdo, vamos estudiando, porque ese es el punto, estudiar la palabra, ¿verdad? Todo lo que dice a los que aman a Dios, todo acontece para bien. Y sigamos, con esto vamos a finalizar. El verso 22. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos los creyentes, no todo el hombre, no todo. Pero cada uno, oiga el verso 23, pero cada uno en su debido orden. ¿A qué se refiere este verso 23 del capítulo 15, verso 23 de Primera de Corintios? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, Él es las primicias de la resurrección. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego no le da ganas de levantarse de esa silla, hermanos, y pegar un par de gritos y decir gracias Dios, porque tengo una esperanza que no avergüenza. Pero cada uno en su debido orden. Es decir, el primero que ha resucitado, pero hermano, y no resucitó Lázaro, Tabita y todo eso, pero volvieron a morir. Pero el que resucitó, que es Cristo, que es la primicia de los que murieron y resucitó, Él, vaya, búsquelo.
hay los comerciantes que hacen tours para Jerusalén, que se han enriquecido, un montón de mercaderes evangélicos, pastores evangélicos, hermanos, que hacen tour para allá. Allá le andan enseñando la tumba de Julano, la tumba de Mengano, se bautizan otra vez allá en el Jordán, porque como ya bautizados ya tienen mayor santidad. Mentiras. No se trata de ir a chillar al muro de los lamentos. No son las sales, no son las piedritas, no son esas reliquias que se traen. Mejor arrepiéntase, que Cristo le ama. No, hermanos, nosotros somos más que vencedores, ya de hecho, de antemano, en Cristo Jesús. Pues allá lo llevan. Aquí era la tumba de Jesús, nadie sabe. Eso es comercio. Aquí era la casa de Pedro, le dicen. Lo llevan a unos montes por allá y aquí era la casa de Pedro. Nadie sabe. Puro comercio. Yo voy a ir después del coronavirus para traer mayor información y tener una explicación mayor. Y va a ir, hermano. ¿Y cómo va a ser? Ahí voy a conseguir un burro. En un burro llego. Gloria a Dios. Como decían antes que todos los caminos llegaban a Roma, ahora todos los caminos llegan a Jerusalén. Vamos a llegar a Jerusalén, que sea en burro. Hermanos, si no llegamos, si no fuera eso así, de todos modos, los creyentes vamos a vivir ahí en Jerusalén. ¿Qué le parece? Vamos a ver en su venida. Dice, todo en orden, pero todos seremos vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que somos de Cristo en su venida. ¿Qué le suena esto? En su venida. Gloria a Dios. En su venida. ¿Qué le suena esto? En su venida. Vamos a ser resucitados en su venida. ¿Qué es lo que estamos esperando? Es que a eso es lo primero que el Señor viene, a resucitar a sus hijos, a su pueblo. Y eso, por ejemplo, lo vemos muy claro, hermanos. Entonces resucitarán todos los creyentes. Esta es la primera parte de la primera resurrección, la cual es para vida. El Salmo 17, versículo 15, habla esto y dice, por ejemplo, este Salmo 17, 15, dice, hermanos, dice bien, en cuanto a mí, veré su rostro en justicia. ¿Y qué más dice? Estaré satisfecho cuando despierte. ¿A qué dice? A tu semejanza. Cuando resucite, cuando despierte, entonces estaré feliz. Es decir, la resurrección, como decíamos, es para vida. Es vida. Resurrección de todos los creyentes. Es esta la primera parte de la resurrección, la cual es para vida. Es para vida, porque hay resurrección, como dice Daniel, que ya lo cité, que unos resucitarán para vida y otros para condenación eterna. Pero esta es la primera de todas. Este es el primer evento. Gloria a Dios. Y en ese caso, para vida. Entonces, porque los otros, mire qué importante es amar a Dios, vivir para Dios. Vamos a recibir un cuerpo semejante a la gloria de Dios. Filipenses 3:20 al 21, corriendo, para que se le quede, porque esto es importante. El ir 3:20 al 21 dice, más nuestra ciudadanía está ¿a dónde? En los cielos. De donde también, ¿qué se está esperando de allá? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación
nuestra, para que sea su semejanza a cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Es decir, vamos a tener la semejanza del cuerpo de Cristo. Tremendo. Todo el trasfondo de su regreso y de la resurrección. ¿Qué les parece? ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Que se oiga un poderoso gloria a Dios. Ahora, el día del rapto, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2:7, corriendo. En esta segunda carta 2:7 habla porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Está hablando del Espíritu Santo. Espíritu Santo, vemos la figura de Eleazar cuando trae a la novia a Isaac. Es exactamente, el Espíritu Santo va a estarse en medio de la tribulación simultáneamente, pero no va a estar permanente como ha estado por estos 2000 años con la iglesia. Entonces el Espíritu Santo se va. ¿Cómo es que la iglesia ha podido sobrevivir estos 2000 años? Porque el Espíritu Santo es el que la ha pastoreado. El Espíritu Santo es el que con gemidos indecibles ha intercedido por los creyentes de esta tierra. El Espíritu Santo es el que ha perseverado. Por eso es bien horrible oír a creyentes, a personas legalistas que si ayunan 40 días, eso les va a servir para salvarse. Que si oran 20 horas sin levantarse, eso les ayuda para salvarse. La salvación no es por obra. Ahí caeríamos en las obras. La salvación es un don gratuito de Dios. Es un don gratuito de Dios que Él lo conquistó en la cruz y le dijo: no os dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo para que Él les guíe a toda justicia y a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que ha trabajado. Entonces no voy a orar, entonces no voy a ayunar. Me dice luego el que está listo para ver cuál es la parte que puede él agarrar. Entonces no tengo que orar, no tengo que congregarme. Eso sería como el que ama a la esposa o el que ama a la novia. No la voy a ir a ver entonces. El amor. Es decir, que cuando ya hemos sido nosotros regenerados, lo que queremos es estar con el amado. Lo que queremos es buscarlo en oración, en ayuno, en vigilia. ¿Para qué? Para fortalecernos en el cuerpo, en este cuerpo que solo busca, hermanos, lo del mundo. Entonces para eso sí sirve la oración, para eso sirve el ayuno, para eso sirve el congregarnos, el leer la Biblia, para fortalecer. Como este es el alimento del cuerpo espiritual, no se puede omitir. Ay, dijeron entonces, yo pensé que ya había ayunado el Señor por mí, entonces ya estaba chele yo. Nadie puede, por eso ese es legalismo, esa persona. Mire, si yo no ayuno, a ver si yo me voy a salvar, yo tengo que luchar para salvarme. Eso se llama legalismo, eso se llama obras. Entonces, ¿en qué estamos? La salvación es gratuita. Entonces no, el que persevera, como decíamos en el estudio del martes, no estén firmes, le dijo el escritor a los que estaban yendo para atrás. Pero no era porque ellos tenían que poner esa parte. Ellos debían de estar firmes para mostrar que sí le pertenecían a la casa de Dios. Entonces uno, por ejemplo, si usted ayuna, usted va a sentir más despejado su cuerpo para poder percibir más el Espíritu Santo. Esas personas que no ayunan, ese pedazo de carne, no sienten nada. Esas personas que no oran, no sienten nada. Los que no leen, no.
No, por eso es que le dijo el Señor, y con esto finalizo, hijitos, Pedro estaba en la orilla lavando los chinchorros y le dijo: Pedro, eso es como la figura del que está por encimita, así, que no pesca nada, ni recibe nada, ni siente nada. Y le dijo el Señor: Pedro, boga mar adentro. Pero ya estuve toda la noche, pero le hizo caso a la palabra y se fue mar adentro. Eso quiere decir, métate más adentro en la lectura, en la búsqueda, y vas a encontrar riquezas. Vas a encontrar preseas, glorias espirituales. Vas a encontrar maravillas espirituales cuando te metas. Entonces siempre hay que meterse. Yo pienso que sí, pero eso está a criterio tuyo. Así que el Espíritu Santo se va. Si el Espíritu Santo ahorita, que está trabajando en la iglesia, por ejemplo, cuando acepta una persona, allá viene el que está predicando, lo pone en las redes: mire todos los que, estos dos que el Señor me usó, hermano. Fariseísmo se llama ese. Es fariseísmo. ¿Por qué? Y no se convirtió pues aquel. Pero si está convertido, lo convirtió el Espíritu Santo. Qué feo esos que andan ahí en campañas y andan, hermanos, tremendo, ¿verdad? Claro, uno se alegra cuando mira las conversiones, pero como dijo Juan, a él le toca crecer y a uno menguar, porque él es el que toca a las almas. Él es el que convierte, el que redarguye, se llama él. ¿Acaso no es el que redarguyó a Lidia? Mientras Pablo estaba predicando, dice que Lidia, el Espíritu de Dios puso que Lidia pusiera atención a la palabra. Ay, fanfarrones. Hacen una campañita y ahí vienen haciendo la gran bulla. Ahí salió un hombre, dijo: ay, gloria a Dios, dijo, puso en la red: gracias a Dios, dijo que vengo saliendo de 40 días, 41 días de ayuno. Dijo: Dios mío, dije yo, ya se lo publicando lo que venía salido, ni se le nota, dije yo. ¿Cómo nos gusta el protagonismo? Y si ayunó algo, ese pobre se le cayó todo porque quiere darse glorias de sus búsquedas espirituales. Que Dios nos ayude, hermano, para que lleguemos al otro jueves y sigamos adelante en estos estudios. Vamos a cerrar nuestros ojos, Padre. Gracias. Amén.